Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este segundo vídeo dedicado al tema de Graphet, vamos a hablar de los niveles del Graphet. Como ya se ha visto en el vídeo anterior, el Graphet es un modo de describir el funcionamiento de un automatismo. Esta descripción se puede hacer, digamos, para diferentes interlocutores. Se puede hacer para el usuario, se puede hacer para el ingeniero que hace la propuesta de cómo automatizar el sistema, o se puede hacer incluso para el programador. Estos tres situaciones responden a los diferentes niveles de descripción del Graphet. Comenzamos con el primero, que es el nivel funcional. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que lo que queremos es describir el funcionamiento de una taladradora automática. Es un sistema que, ante una orden y una vez que está situada una pieza bajo ella, va a empezar a girar a la vez que va bajando. Para facilitar el taladro se va a aportar taladrina como lubricante refrigerante, y una vez que se ha acabado de hacer el taladro, pues la taladradora va a subir y vamos a poder liberar la pieza. Vamos a suponer que nos entrevistamos, por decirlo así, con el usuario final que nos pide que desarrollemos un sistema automático, nos enseña la taladradora, que es esto que tiene aquí, y nos hace una descripción verbal que viene a decir que lo que él hace es sujeto la pieza. Una vez que está bien sujeta, pongo en marcha el taladro y luego el motor del taladro, el motor que la hace girar, lo bajo hasta que consigo taladrar por completo la pieza. A continuación, subo el taladro, detengo el giro, libero la pieza, la retiro e indico que puedo ya poner una pieza nueva. Si esto lo intento describir con un graphet, podemos hacer algo de este estilo. Bien, es cierto que no hemos visto aún qué es el graphet, pero creo que el esquema se entiende con las cosas que por ahora estamos incorporando al graphet de una manera sencilla. Voy a hacer una breve descripción en todo caso. Cada una de estas cajas representa un estado de mi automatismo, y lo que hay a la derecha es lo que hay que hacer en ese estado. Cuando estamos en el estado 2, tenemos que taladrar y lubricar. En ese estado en el que estemos, vamos a permanecer hasta que la línea que hay aquí nos deje pasar, ¿no? Y esta línea nos va a dejar pasar cuando esta condición sea cierta. Inicialmente, cuando todo arranca, vamos a estar en la línea, perdón, en la caja que tiene doble raya, doble cuadrado. Entonces, cuando empezamos, estamos aquí y nos vamos a quedar en este estado esperando a que haya pieza y nos indiquen que tenemos que comenzar a taladrar. Cuando eso ocurre, lo primero que tenemos que hacer, según nos ha dicho el usuario, es sujetar la pieza de alguna manera. Aún no hemos entrado en cómo lo hacemos. Estamos describiendo lo que él nos ha explicado. Una vez que comprobamos que la pieza está sujeta, vamos a iniciar el taladrado y a la vez que iniciamos la aportación de la taladrina para lubricar. Una vez que el taladro ha bajado del todo, subimos, liberamos la pieza, ya no aplicamos la taladrina, no está puesto aquí, luego aquí no estamos aplicando la lubricación. Y una vez que la pieza ya comprobamos que está liberada y que el taladro está de nuevo arriba del todo, lo que hacemos es damos un aviso de que ya pueden poner otra pieza nueva para repetir el ciclo. Bueno, pues esta descripción, como veis, no me están describiendo ninguna idea de cómo lo vamos a resolver. Me están diciendo que lo resuelva yo. Luego, aún no me han dicho, aún no sé cómo lo voy a resolver. Me están diciendo lo que tengo que resolver. Y de hecho, pues hay decisiones que tengo que tomar. Por ejemplo, esta mordaza que yo he puesto aquí, pues la puedo hacer que lo sujeto a mano, o la sujeto con un tornillo que yo tengo que girar a mano hasta que lo bloqueo. Puedo hacer una mordaza con un cilindro neumático, en la cual doy una señal a una electroválvula que hace que un cilindro avance y lo bloquee. O puedo tener un motor eléctrico, que cuando doy el interruptor, el motor hace girar un usillo que bloquea la pieza hasta que esté suficientemente sujeta. Estas son decisiones que yo tendré que tomar y que el usuario no me ha indicado de cómo tengo que hacerlo. Me ha dicho cómo quiere que funcione, pero no cómo lo consigo. Para eso tenemos el siguiente nivel, el nivel 2 o nivel tecnológico. Como veis, he incorporado un montón de detalles que es los componentes que yo añado a mi sistema para automatizarle. He puesto un motor, que es el que va a hacer que gire mi taladro. He puesto un cilindro que se denomina de simple efecto. Es un cilindro en el cual, cuando yo le doy señal a la válvula, que está aquí, a la electroválvula que hay aquí, cuando aquí doy señal a este electroimán, deja que entre el aire a presión por aquí. Entonces hace que el émbolo salga y por lo tanto mi cilindro baje. Perdón, mi cilindro que está conectado a mi taladro baje. Y cuando dejo de dar señal, el aire se escapa libremente y por este muelle subiría. Es decir, que cuando doy señal baja y cuando no doy señal sube. He puesto un sensor aquí que va a detectar cuando esta pieza llega abajo, es decir, cuando el taladro está abajo, lo voy a detectar y voy a saber que estoy abajo del todo. Y lo mismo tengo aquí un sensor que cuando está arriba del todo, estaremos en contacto con este sensor o estaremos cerca de este sensor, lo detectará y me avisará de que estoy arriba. Tengo un pulsador de comienzo para indicar ya puedes comenzar a hacer el ciclo de taladrado. Tengo una luz, un piloto que me indica que ya he acabado y está mi máquina disponible para volverlo a repetir. En cuanto a la mordaza, tengo
También un cilindro en simple efecto, cuando doy señal a mi electroválvula, hago que mi cilindro avance y bloquea la pieza, y cuando dejo de dar señal, mi cilindro por el molde retrocede y podría sacar la pieza. Tengo un detector que va a indicarme que hay pieza y que está posicionada correctamente, y tengo una válvula que la abriré cuando quiera aportar taladrina y cuando no la cerraré. Con estos elementos que yo he incorporado, lo que tengo es ya la solución tecnológica que voy a utilizar para resolver mi problema de automatización. En esta solución he tenido que tomar ciertas decisiones que me llevan a una solución que, si hubiese tomado otras decisiones, hubiese sido diferente. Por ejemplo, yo he decidido que voy a hacer el bloqueo de la pieza con un cilindro de simple efecto y una válvula que se denomina una válvula de 3 vías, 2 posiciones, una válvula 3-2. Eso implica que este es el funcionamiento. Activo la electroválvula, espero a saber que he avanzado lo suficiente como para que esté a tope, esperaré un segundo, posiblemente para dar tiempo a que esté bien afianzado y que en ese momento voy a empezar a taladrar, y dar un aviso de que la pieza está correctamente bloqueada. Otra solución, otra decisión, me hubiese llevado aquí a una diferente secuencia. Y como consecuencia de esto, el graphic que yo desarrollo a este nivel tendría este aspecto. Como antes, cuando encendemos mi autómata, estamos en esta posición esperando a que este sensor me diga qué pieza y a que aquí me den un pulso. Fijaros que he puesto flanco del pulsador, porque así me garantizo de que si por un motivo se queda apretado mi pulsador, no esté continuamente estando en situación de poder avanzar en este punto, ¿no? Bueno, una vez que eso ocurre, una vez que tengo aquí una pieza y me aprieta en ese momento el pulsador, lo que hago es activo la válvula de la mordaza. Lo primero que hago es activar esta válvula, avanzar con mi cilindro hasta que queda bloqueado. Tengo un detector mecánico que me dice que la mordaza ha cerrado, posiblemente un fin de carrera que no está aquí dibujado, pero que me indicaría que este cilindro está al final del todo. Típicamente aquí utilizaría un sensor magnético de tipo RIT, lo dejo caer solo. En el, Pasaría, cuando esto ha ocurrido, a la siguiente etapa, en la cual lo que vamos a hacer, activamos el giro de este motor en sentido derecho, en sentido de taladrar, activamos esta válvula para que esto baje y activamos la válvula de la taladrina para que empiece a lubricar y a refrigerar. Y cuando esto ha bajado del todo, este sensor detectará que el taladro ha hecho todo el ciclo de bajada y entonces estaremos ya en condiciones de subir. Y para ello cambiaré el sentido de giro del motor, desactivaré esta válvula, con lo cual mi cilindro girará, y desactivaré la mordaza para que ya lo pueda liberar y sacar. Cuando compruebe que hemos liberado la mordaza y que hemos llegado arriba, encenderemos el piloto de fin de tarea para poder continuar. Y lo último es comprobar que me han retirado la pieza y en ese momento ya podríamos estar en condiciones de repetir el ciclo. Bueno, este nivel de Graphet no tiene en cuenta cómo lo vamos a resolver. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, pero yo no sé si esto lo voy a hacer con un ordenador, con un autómata, como dice aquí, con un sistemas mecánicos de relés, o esto mecánico de relés, con circuitos electrónicos. En fin, no está dicho cómo lo voy a hacer. Cuando ya tomo la decisión de que con el sistema de control lo voy a hacer, pasamos al último nivel, que es el nivel operativo. Y aquí he dibujado un autómata y los cables que yo tendré que ir sacando como entradas a mi autómata y como salidas de mi autómata hacia los diversos elementos que yo he incorporado. En este caso, lo que voy a hacer también es, para cada uno de los sensores o de los actuadores que yo tengo, voy a asignarle una de las entradas o salidas de mi autómata. Suponiendo que mi autómata se denominen las salidas con Q y las entradas con I, pues diría que el motor está conectado físicamente a la borna, al pin, si queréis, Q1. La válvula taladrina al Q3, el detector de que hay pieza al I3. O sea, ya tengo referenciado cuáles son las entradas y salidas de mi autómata que manejan mi sistema. Habitualmente los sistemas de programación de los autómatas permiten poner etiquetas y por tanto no tener que hablar de Q1, sino puedo asignarle el nombre de M, que me es más intuitivo. Bien, en todo caso, tendría ya la capacidad o la función de desarrollar el programa, y el gráfico en este caso podría tener este aspecto. Estábamos como siempre esperando en cero. Y ahora, cuando me llega el sensor D3, os recuerdo que D3 es el detector de pieza, ¿vale? Cuando hay pieza y cuando llega el pulsador, actúo sobre VM. VM es la salida Q4, que lo que hace es cerrar la mordaza. A continuación, espero a que la mordaza esté cerrada, que eso es D4. Está conectado a la entrada I4, etcétera. Iré siguiendo todas las secuencias que tengo aquí marcada hasta que llegas al final de que no hay pieza, no hay D3, detector de pieza, no da señal y podría volver. Por lo tanto, esto directamente lo podríamos usar para programar. Recordad que hemos dicho que el Graphic no es un modo de programación, sino un modo de
especificar cómo debe de funcionar el automatismo. Pero también hemos dicho que con ciertas adaptaciones se puede utilizar como modo de programación. Bueno, pues esta representación la podríamos utilizar, este lenguaje gráfico, lo podemos utilizar para programar mi autómata.